primero, agradecer vuestra presencia. Es importante ver también en este tipo de reuniones tanta gente, ¿no?, interesada. Presentarme un poco, soy Marcelino, aunque bueno, ya prácticamente estaba escuchando lo que decían y ya no me acordaba de la mitad de las cosas que decían ahí, ¿no?, que había hecho en mi vida. Al final es que llevo ya más de 20 años trabajando en el sistemas de control industrial. He estado prácticamente en todas las... a nivel industrial le he dado creo que a todos los palos, ¿no? O sea, ya no solo he aterrizado ahora en el mundo del agua, pero bueno, he estado en siderúrgicas, he estado navegando, he estado en un montón de sitios, ¿no?, a modo de resumen. Y lo que sí también me gustaría es agradecer también a mis responsables que me han dado la oportunidad de venir aquí, Alfonso Esteban y Miguel Perea, que han confiado en mí para que yo os pueda compartir con vosotros mis inquietudes y mis experiencias. Entonces, bueno. Vale. Cuando me plantearon venir a dar una charla sobre IoT y comunicaciones, siempre cuando hablamos de IoT y comunicaciones pensamos en IoT, ¿no?, Internet de las cosas, estos elementos que muchas veces se conectan. Hoy está todo conectado, el coche conectado, la televisión conectada, la lavadora conectada, tenemos todo conectado. Tenemos las redes de comunicaciones, que son las que nos permiten también conectar esos elementos, pero muchas veces se nos olvida un tema importante y es el dato. El dato. Y yo lo que quiero venir a compartir con vosotros es una reflexión que nosotros dentro de Aqualia sí que la tenemos muy interiorizada y que, bueno, pues me gustaría que lo viéramos en conjunto. Entonces, he planteado un poquito lo que sería la propuesta que os hago, que como veis además ya es el título, Gobernanza del dato, ¿no? Vamos a ver qué tipo de estrategias tenemos, qué normativas tenemos dentro de nuestra propia empresa, ¿no?, para controlar ese dato que tenemos, ¿no? Y sobre todo un tema que es lo que vamos a incidir sobre todo, que es el impacto ambiental. Vamos a ver ese impacto ambiental. Entonces, como además tenemos poco tiempo y tampoco quiero ser muy pesado, he dividido un poco la sesión en varias partes. Una parte, la parte de cloud computing, pero vamos a darle unas trazas así muy generales. El dato como consumidor de energía, quizás yo me centraría un poquito más en este tema, es el que vamos a tratar un poquito más en detalle. La ISO, porque efectivamente quien controla el dato, tenemos normativas que nos van a permitir controlar ese dato. Y luego ya me voy a meter en mi campo. Os voy a traer a donde estamos, a las redes industriales, en las plantas de tratamiento de aguas. Porque sí que es verdad que muchas veces cuando estamos hablando de IoT, cuando estamos hablando de Smart Water, siempre estamos hablando de dispositivos, de medidores, de elementos que nos están dando información de cómo estamos distribuyendo ese agua. Pero también tenemos que incorporar las plantas dentro de ese volumen de datos, dentro de esa trazabilidad de la gestión inteligente del agua, ¿vale? Y luego ya por último, pues la responsabilidad del dato y un concepto que me gusta mucho, la basura digital, ¿vale? Sí conocemos mucho sobre... Uy, esto parece que ¿no? Sí conocemos mucho sobre lo que es la basura electrónica, sabemos, tenemos procedimientos y procesos para reciclarla, pero ¿qué sucede con la basura digital? ¿Vale? Venga. Pues vamos allá. En principio, lo que voy a poner es un montón de cosas, ¿no?, de conceptos que he leído y que me sorprenden, o me han sorprendido en el momento que los he leído, y que me han hecho recapacitar. Y yo lo que quiero es que también recapacitemos un poco entre nosotros, ¿no? Decía, por ejemplo, que en este estudio, bueno, que entre el 2 y el 4% de las emisiones del CO2, ¿vale?, las produce las TIC. Y ahí estamos todos, ¿vale? Todos nosotros estamos ahí. El 2 o el 4%, es que no es ninguna broma. Cuando hablamos también, por ejemplo, de los sistemas de migración, cuando nosotros migramos a la nube, esto que se nos plantea, a mí siempre me parece un poco una paradoja, ¿no? Porque fijaros, nosotros que estamos tan metidos en el mundo del agua, ¿no?, cuando miremos la nube, que es casi como el origen del agua, ahí, la nube, ¡oh, qué bonita y tal! Blanca, transparente, casi que te da esa sensación de que todo huele bien, pero al final esa nube, por debajo, está controlada ¿en qué? En equipos informáticos que están probablemente en sitios, en lugares cerrados, donde vas a tener un montón de ellos ejecutándose
24/7, necesitan refrigeración, consumen energía. Entonces, claro, esa transparencia, ese bonito que vemos, al final tiene un trasfondo, ¿no? Entonces, creo que es importante los planes estratégicos de sostenibilidad de cualquier empresa, basándonos un poco en esto que estamos viendo. Si resulta que nosotros podemos reducir un 65% del consumo energético si nos vamos al mundo cloud, pues hombre, a nivel de plan estratégico de sostenibilidad está claro que todos vamos a ir a migrar a ese punto, ¿no? Bueno, un poco general, podemos tomar cualquiera de las opciones que hay, seguro que hay alguna más, y yo simplemente voy a hacer una pincelada sobre lo que a mí me interesa o lo que a mí me importa de los tipos de cloud computing, pero como servicio, ¿vale? Hay muchísimas categorías, no me voy a meter en esto porque tampoco es... en este tipo de reunión vamos a hablar sobre... Ya daría para dar no solo una ponencia, sino probablemente por los 3 días completos, hablando del cloud. Pero sí me pararía en como servicio que tenemos como tres opciones posibles, ¿no? A nivel de software, a nivel de infraestructura y a nivel de plataforma. ¿Y qué es lo que habitualmente nos encontramos? ¿Qué es lo que se encuentra Qualia a la hora de integrar pues, esas plantas, a la hora de montar nuestros sistemas de control, nuestra gestión del ciclo del agua? Básicamente nos encontramos con estas dos. El software como servicio, el SaaS, ¿vale?, con las siglas, y la infraestructura como servicio. Básicamente, y así muy rápido, para mí la infraestructura como servicio no es nada más que yo, oye, le digo a mi proveedor, mira, necesito una máquina, va a tener 16 GB de RAM, necesito tanto espacio de disco duro, voy a necesitar tantos procesadores, lo que sea. Defino la máquina. Una vez que me la disponibiliza, yo me encargo de toda la gestión. Yo instalo el sistema operativo, tengo el mantenimiento sobre ella, el control, la tengo 24 horas funcionando, permanente si la necesito, y me ocupo prácticamente de todo. Pero hay un nuevo concepto del software como servicio, ¿vale? Y es un poco lo que nosotros ahora estamos intentando conseguir en nuestros proveedors tecnológicos, para intentar que su software pueda trabajar como esto. Y lo resumo muy fácil. A ver, y permitírmelo porque es un poco osado, ¿no?, intentar resumirlo de esta manera. Pero imaginémonos que nosotros somos capaces de meter un software de control industrial dentro de una caja, ¿vale? Dentro de una caja. Y no nos importa todo lo demás. Es decir, nosotros simplemente dejamos como servicio nuestro software de control, ¿vale? Y luego lo que es todo el sistema operativo, todo lo que necesite esa máquina, tanto a nivel de hardware como, yo qué sé, memoria, procesadores o tal, se encarga el propio cloud. Entonces, esto, desde luego, nos da muchísima más potencialidad, porque aquí controlamos la máquina, utilizamos recursos para hacerla, de esta manera soltamos nuestro sistema y él se ejecuta, ¿vale? Entonces, era un poco una pincelada que es por donde nosotros ahora mismo nos encontramos con estos dos sistemas y estamos intentando trabajar con nuestros colaboradores, integradores, para migrar todo lo que podamos a este sistema, ¿vale? Espera, que le he dado. Bueno, ahora voy un poco a lo que os comentaba, a este tema del dato como consumidor de energía, reflexiones. Bueno, allá, por el año 2021 leía en 5 días, en su formato digital, un título que me llamó mucho la atención y dije, ostras, pues voy a ver qué me cuenta, ¿no? Que el lado oscuro de la nube es física y contamina. Un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Esa visión de la nube maravillosa, bonita y tal, pero que realmente contamina. Y dije, oye, pues a ver qué es lo que me cuentan. Y había una serie, voy a ponerlas así muy rápido y me pararé en un par de ellas, que además muy recomendable. Ana Muñoz, tenéis ahí la fecha, 13 de julio de 2021, si queréis echarle un vistazo, porque la verdad que es bastante interesante. Por lo menos te hace pensar. A mí en su momento dije, ostras, aquí podemos tener un cambio. Y dice, realmente los datos efectivamente no están en una nube, sino que están en un espacio físico, por supuesto. Y eso requiere refrigeración. Si nosotros ahora pensamos en nuestro propio CPD, que a veces tenemos local, cuando entramos en ese CPD, madre mía, allí necesita ventilación, un sistema de refrigeración especial, ¿vale?
El uso global de Internet, que esto me gustó mucho porque va muy relacionado con el agua. Decía en el año 2021, probablemente estos datos ya estén más que obsoletos, pero decía que implicaba 2,6 billones de litros de agua al año. Con la responsabilidad que tenemos nosotros ahora, precisamente con el agua, un bien tan escaso, ¿no? Una responsabilidad y también un orgullo. Quiero decir, nosotros ahora mismo tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar ese ciclo del agua, de hacer que sea lo más eficiente posible, porque se nos presenta un reto increíble de aquí a 10 años, en todos los sentidos. Por ejemplo, me hizo mucha gracia esto de lo de los emails, ¿no? Que decía, joder, porque ya le está poniendo cosas a algo que nosotros ya es como... Porque claro, cuando hablamos de cosas etéreas no lo tenemos tan claro, pero cuando ya estamos hablando directamente de cosas como un email y que te dice que contamina casi como una bolsa de plástico... Pues espera, que se me cae esto. A ver. ¿Me escuchas? Sí, vale. Pues hombre, ya le estamos poniendo un poquito de detalle, ¿no? Algo que hacemos común. Y sobre todo, que tenemos que tener en cuenta que cada clic que nosotros hacemos, cada clic que nosotros damos al ordenador, cada cosa que generamos, cada vídeo que se envía en el TikTok, imaginaros, ya no me quiero meter, porque yo voy al mundo industrial, ¿vale? Pero ya no me quiero meter pues ya directamente en WhatsApps, vídeos, TikToks, no sé qué, a todas horas, vamos. Somos grandes consumidores de datos. Pues ese dato contamina porque está guardado en algún sitio, ¿vale? Entonces, lo que comentaba, el efecto invernadero, cada clic, y eso a mí ya captó mi atención, ¿no? Luego ya Gartner hablaba ya a nivel empresarial, ¿vale? Esto ya fuera, digamos, de este concepto. Cuando leí esto también, comentaba que la mala calidad de los datos destruye el valor empresarial. Y es a donde voy. ¿Hay una necesidad tan grande de almacenar datos? O sea, ahora prácticamente nos planteamos, venga, vamos a almacenar datos, almacenemos datos, todos los datos, todo, venga, todo. ¿Realmente es necesario? ¿Ese dato es bueno? O sea, si el dato está mal, ¿podemos contar con él? ¿Es bueno tenerlo en nuestro sistema? A lo mejor no, porque a lo mejor nos confunde. Y luego ya hablaba que el coste medio de la mala calidad de los datos, mira lo que supone, 10,8 millones. No es el dinero en sí, sino que pensemos en nosotros mismos. Bueno, y ya cuando leí que las criptomonedas, todos estamos invirtiendo, el Bitcoin consume más electricidad que un país. El mantenimiento del Bitcoin a nivel mundial consume más electricidad que un país. Pues yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto también. Y luego, no sé si os gusta la Fórmula 1, a mí es que me apasiona, me chifla la Fórmula 1. Pero el otro día leía que en los coches de Fórmula 1 hay más de 300 dispositivos metidos dentro del coche que están almacenando datos, recogiendo datos y son capaces de transmitir 1,1 millón de datos por segundo. O sea, a mí es que me explota la cabeza. O sea, yo me imagino ahora 10 segundos, solo 10 segundos, por un coche, multipliquémoslo ahora por los 20. 10 segundos, 11 millones de datos. ¿Pero quién puede manejar todo eso? Sí, dirá, la inteligencia artificial. Sí, pero hay que almacenarlo. O sea, ¿cuánto puede suponer una carrera? ¿Vale? Bueno, entonces nos queda la idea, que es un poco la que quería compartir, que el dato está muy bien, pero tenemos una gran responsabilidad con él. ¿Vale? No sé si está Fran por ahí, Francisco, me parece que está, utilizando también uno de los reportajes que hay, efectivamente, uno de los reportajes que tenía, me resultó muy curioso cuando vi esta foto. No sé si habéis visto alguna vez esta foto. ¿No? Bueno, esto es un data center. ¿Vale? Fue el proyecto NATIC, porque una de las cosas que os comentaba que es muy necesaria es refrigerar. ¿Vale? Y dijeron, bueno, pues alguien dijo, oye, metemos ahí un montón de procesadores, ordenadores, creo que fueron 864, me parece que metieron, y los empaquetamos y los metemos bajo el mar. ¿Vale? Y es un poco el proyecto NATIC. Un poco lo que quiero decir es que sí que existen alternativas, o por lo menos hay gente que está intentando lanzar alternativas para que el impacto medioambiental sea mucho menor. ¿Vale? O en que yo este año estuve en Helsinki, me hizo mucha gracia porque lo había visto también, y tuve interés por ir a verlo.
justo debajo de la catedral, que esto está muy pegado al puerto, es una catedral muy bonita, ortodoxa, en la Uspensky, tienen un data center debajo, que lo que hacen es lo refrigeran con el agua del Báltico, ¿vale? Y lo que consiguen es recuperar ese calor y reutilizarlo, y lo comparten pues, con 500 familias de la zona a las que les suministran esa agua caliente, ¿no? Pues mira, me parece una buena opción. Y lo he traído pues, como curiosidad. Bueno, en cuanto al conjunto de buenas prácticas, es lo que os comentaba. Hay normativas sobre el dato. Existen. Lo que hay que aplicarlas. ¿Vale? Entonces yo tampoco voy a insistir mucho, esto me lo voy a pasar por encima, pero que sepáis que en datos.gov.es, ahí tenemos la ISO 25012, que es un poco la que se encarga sobre todo de calidad del dato. Es decir, yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Está bien meter datos, pero necesitamos que esos datos sean de calidad. Si no, al final lo que estamos es teniendo basura digital. ¿Vale? Cuanta más capacidad tengamos de eliminar la basura digital de nuestros sistemas, más capacidad vamos a tener para aprovechar ese dato y utilizarlo a nuestro favor. ¿Vale? Parece lo que comentábamos, el ciclo completo del agua. ¿Vale? Entonces, no me voy a parar mucho, simplemente me paro siempre en la parte del dato inherente, que es esta de aquí. Aquí tendríamos ya la parte, digamos, dependiente un poco del sistema, y esto es una parte híbrida. Son conceptos muy generales, no me voy a parar en ellos. Yo simplemente, en los que siempre me paro un poquito es, sobre todo el dato que sea exacto, la exactitud del dato, la credibilidad. Es decir, el dato me viene bien, me da el valor, pero yo necesito saber si ese dato, a lo mejor, si yo estoy midiendo la temperatura, por ejemplo, de un coche, del motor de un coche en funcionamiento, y me viene un dato de 23 grados centígrados, evidentemente ese dato no está bien. Entonces, ¿me interesa guardarlo? A lo mejor tendría que decir, no, este dato no me interesa. ¿Vale? Entonces, aplicando un poquito estas normativas o estas normas, que es lo que nosotros estamos intentando llevar al mundo industrial, que es lo que yo me estoy encargando. Esas plantas donde tenemos instalaciones con 10.000 variables almacenándose en tiempo real. ¿Yo las quiero incorporar en mi sistema? Las puedo dejar en local, pero yo cuando quiero hacer una plataforma de control global, cuando yo quiero hacer un ciclo completo del agua, ¿qué datos realmente necesito? ¿Cuáles son los interesantes? ¿Vale? Un poco esa reflexión. Me he metido un poquito ya también, este es ya mi mundo, ¿no? Ahora ya me bajo un poquito de la nube y me meto en las plantas, ¿vale? Plantas de tratamiento que evidentemente pues tenemos ETAP, SEDARES, donde nos vamos a encontrar un montón de sistemas de control, ¿vale? Y estoy un poco para ver, bueno, aquí he puesto pues mirad, fijaros la de logotipos. Yo es que a lo largo de mi vida me he encontrado de todo, vamos, equipos que ni se sabía el nombre. Y lo más importante, en las plantas, a nivel que es un poco que viene por la parte de comunicaciones, en las redes industriales nosotros nos encontramos en una planta, ¿vale? Nosotros nos encontramos como 3 niveles. Un nivel de dispositivos, donde tenemos conectados los sensores, son esos sensores que van conectados entre ellos, que van en un bus de campo, que se le llama. Tenemos una red industrial, ¿vale?, que va enlazada, como aquí dice, con el bus de campo, fijaros que es continua, ¿vale?, donde estarían los autómatas, los sistemas de control industrial, aquellos que se encargan un poco de gestionar que esa planta funcione de forma eficiente, ¿vale? Y luego tenemos una última capa por encima, que es la capa red IT, red IoT, también se le puede llamar en algunos sitios, se está nombrando, donde ya tendríamos un sistema de control, ¿vale? Esto es lo que nos encontramos habitualmente en una planta. ¿Qué sucede? La dificultad de todo esto es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de incluir en nuestros sistemas remotas, ¿vale?, o equipos data loggers, pues al final vamos a unos equipos que tienen un estándar de comunicación. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las redes industriales, muchos de esos estándares a veces son propietarios. Cuando nosotros queremos recoger datos de un sensor, resulta que no tiene comunicación Ethernet. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros esta problemática? Es un poco lo que nos encontramos, ¿vale? Bueno, a ver, os voy a poner esto muy rápido porque si no me voy a extender en el tiempo. Así que lo voy a poner así rapidito. Venga, todas en general.
Vale, ¿qué nos encontramos? Un poco de resumen. Sistemas de control obsoletos, sistemas de visualización SCADA que muchas veces están corriendo en máquinas o en sistemas operativos antiguos. ¿Cómo metemos eso dentro de nuestra red corporativa cuando ya no cumplen nuestros criterios de ciberseguridad? Importante, importante. Programas que muchas veces nos encontramos que no podemos editar. Programas que muchas veces los tenemos compilados y nos encontramos con la problemática, oye, yo quiero mejorar mi proceso productivo, quiero hacerlo mejor, pero no sé cómo, no puedo. Y casi te ves obligado a tirar con todo y hacerlo nuevo, ¿vale? Por supuesto, imposibilidad de conectar nuevos equipos, redes de comunicaciones que son propietarias para entrar, en fin. Y entonces, yo he marcado como 2 escenarios con los que nos solemos encontrar. Es decir, autómatas que controlan directamente la planta. Llegamos allí, autómatas, todo funciona automático, yo le doy al botón, arranca el sistema, los filtrados funcionan bien, el biológico oye también, todo. Y ya está, pero no tenemos feedback, no sabemos ni lo que está pasando. O podemos encontrarnos escenarios donde realmente lo que tenemos es un SCADA, un HMI, ¿vale?, que controla la planta. Ahí sí tenemos información. Cuando nos encontramos con estos sistemas, realmente la única manera de recoger esa información es a través de pasarelas. Utilizamos pasarelas, hay muchísimas en el mundo industrial, ni siquiera voy a dar detalles ni nombres, pero bueno, existen pasarelas que nos permiten hablar el mismo idioma que hablan los autómatas, porque cada autómata habla su propio idioma, ¿vale? Si este habla japonés, pues yo cojo la pasarela de japonés a Ethernet, o a Modbus TCP/IP, o a lo que quiera, a una red que yo pueda interpretar, al español. Entonces, en este caso lo hacemos a través de pasarelas, recuperamos esos datos que creemos que son importantes y efectivamente los incorporamos dentro de nuestro ciclo del agua. Cuando tenemos estos sistemas, normalmente lo que hacemos es analizar el SCADA, el HMI, e intentamos reducir esos datos. Cuando yo te hablo de un SCADA o os hablo de un SCADA o HMI, estoy hablando de sistemas que a lo mejor estamos hablando de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 variables, 25.000 variables para controlar una planta, una etapa, por ejemplo. ¿Vale? Tratamiento de agua potable. Pues a lo mejor 10.000 variables, muchas de ellas que se están grabando cada segundo. Realmente me interesa a mí, dentro del ciclo del agua, esa precisión, ese detalle, toda esa información. ¿Vale? Entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos los sistemas. Vamos a elegir bien el dato. ¿Vale? ¿En qué nos basamos para elegir ese dato? Lo primero, analizamos lo que hacemos nosotros en Aqualia, en general. Analizamos los sistemas, vemos qué variables tienen y, sobre todo, verificamos que la conexión a Internet es buena, porque si realmente no tenemos conexión a Internet, por mucho que queramos traernos los datos, o tiene un sistema de store and forward que nos permita que cuando conecte nos descargue todo, o si no tenemos un problema, porque en tiempo real no vamos a acceder. Entonces, esto ya sería un gran limitante. Por la parte de dispositivos, elegir el dato. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente lo que hacemos es dividimos todo este sistema grande que podemos ver como es una etapa, lo vamos a dividir en partes, en zonas, vamos a analizar en cada zona y vamos a decidir qué dato nos interesa. ¿Vale? Y luego ya, una vez que ya tenemos decidido lo que queremos introducir, entre ellos, por ejemplo, una cosa tan tonta como unificar unidades. Fijaros, nosotros hablamos de caudalímetros, ¿vale? Los caudalímetros pueden medir en muchas unidades. Si nosotros tuviéramos estandarizado el tipo de unidad, pues lógicamente en nuestras bases de datos, hablo en nuestro sistema, no en general, porque claro, eso ya depende también del detector, si el pulso, en fin, muchas cosas. Pero sí que podríamos tener en nuestros sistemas unificado la unidad, lo cual nos permitiría también ahorrar, porque muchas veces cuando definimos una señal, definimos la señal, pero la unidad también, y eso ocupa, ¿vale?, espacio. Bueno, es que si no me voy a extender demasiado y no quiero. Vale. Pasos para garantizar la calidad del dato. Esto es lo que más me importa. Primero, que sea veraz, lo que habíamos hablado. Que procesemos, en la medida de lo posible, el dato en campo. Es decir, que cuando ya cojamos el dato, ese dato esté tratado. Es decir, si yo estoy midiendo una temperatura y quiero medir una temperatura, un caudal de entrada, yo quiero medir el caudal de entrada. ¿Me interesan los picos del caudal de entrada o me interesa la media? Al final estamos hablando de metros cúbicos hora. No puntualmente, sino cuántos metros cúbicos hora me ha entrado en esa primera hora. Pues a lo mejor esa media se puede calcular ahí abajo y lo que nos llega es el dato, 1.
un dato. Bueno, por supuesto, la consistencia del dato y asignar las frecuencias. Lo que os decía, no voy a grabar cada segundo, no voy a grabar cada 500 milis si realmente no me va a aportar nada. Siempre estoy hablando a nivel global, lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿vale? No en la planta, por supuesto. En la planta necesitan esa frecuencia porque es la única manera de ver averías y detectar averías, ¿vale? Venga, rápido. Los pasos para representar los datos elegidos. Siempre intentamos representar el proceso de una manera sencilla, fácil. Poner en valor aquellos elementos que nos permitan tomar decisiones o ver si realmente esa planta está funcionando o no está funcionando. Y luego ya desarrollar, que es muy importante, el modelo de datos. ¿Dónde vamos a almacenar esos datos? ¿Cómo los vamos a tener? ¿Cómo van a estar accesibles en nuestro sistema? ¿Podemos crear una API o una aplicación móvil que pueda recoger esos datos y me los pueda mostrar? ¿Vale? Esto es un ejemplo de una de nuestras plantas, ¿vale? En donde tenemos un sinóptico general de toda la planta. Con este sinóptico, y vosotros veis las variables que hay aquí, están, por supuesto, variables analógicas y variables digitales. Las digitales, los estados, pero solo con esta pantalla podemos controlar el estado de la planta. Evidentemente, dentro de la propia instalación tienen, pues no sé, a lo mejor estamos hablando de 60, 70 pantallas, ¿vale? Pero nosotros con esta y con los datos intrínsecos que vienen aquí, en nuestras bases de datos podemos controlar ese estado, ¿vale? Conclusiones finales, un poco de todo esto. Almacenamiento del dato responsable y optimizado. Seamos responsables en los datos que almacenamos. Definir y articular normativas internas. La gobernanza del dato, ¿vale? Es muy importante. Que nos marque un compromiso con ese medio ambiente. Pensemos que cada dato, esa basura digital de la que hablábamos, tendríamos que tender a basura digital cero, ¿no? Emisiones cero, basura digital cero también. Sé que es muy difícil lo que digo, ¿no? La mayor parte de nosotros tenemos en la nube ahí colgadas 7.000 fotos del último viaje que hemos hecho, que le hemos sacado a la misma señal de tráfico 40 fotos, pues porque nos gustaba, con más ángulo, con menos ángulo, con más luz, con menos luz, ¿vale? Articular procesos de limpieza en las bases de datos, eliminando datos que ya no aportan valor. Y luego un uso responsable de los correos, mensajes, esto ya es una norma un poco. Porque muchas veces en los sistemas de control industrial se pide, oye, envíame un correo de cuando falle la alarma, mándame no sé qué, mándame el informe. Pues a lo mejor lo que tendríamos que habilitar es un modo de que esa persona pueda acceder y en caso de que se lo quiera descargar, que se lo descargue. A enviarlo de forma masiva. ¿Vale? Y ya como conclusión final, y con esto acabo, y daros las gracias, es que la basura digital es responsabilidad de todos nosotros, ¿vale? Y recordad, cada clic cuenta. Y con esto, pues nada, agradeceros vuestra presencia, espero que haya sido interesante y por lo menos os haya cautivado un poco y os haya tocado ahí la fibra sensible, para que todos continuemos el camino. Y nada más, si tenéis alguna duda o pregunta...